Hermanos, buenos días para todos. Qué gusto que ya los pude saludar. Y wow, el Señor es así, es maravilloso. Eh, gracias al pastor Emanuel, a su esposa Angélica, la pastora. Gracias por la invitación. De verdad, me siento muy contento de estar aquí. De verdad, llegamos y nos sentimos en familia, ¿verdad? Está mi esposa, me acompaña mi esposa Monse. Ya la vieron también hace rato. Y nuestras pequeñitas, tenemos una hija de 5 años, Adasa, y nuestra hija menor, Salem, tiene 3 años y medio, y ya están ahí en su clase. Y como decía Manuel, en verdad son un milagro de Dios. Nos habían dicho de las dos que no iban a poder nacer, pero el Señor, cuando dice el Señor, van a nacer, es palabra de Dios y no se puede ir en contra de la voluntad del Señor. Bueno, pues me voy a presentar para los que no me conocen. Algunos ya han escuchado acerca de mí. Mi nombre es Freddy Iván Bautista García. Soy originario de Oaxaca, de un pueblo llamado Tlaxiaco. Y bueno, creo que tal vez algunos saben, otros no, pero participé hace algunos años en un programa de televisión que se llamó La Academia Segunda Generación. Hace ya muchos años, aproximadamente como unos 20 años. Yo tenía 19 años, fue hace 21 años. Tenía 19 años cuando me vine para la Ciudad de México a participar en ese programa. Y miren cuántos años han pasado, ya 21 años. 21 años. Pero quiero empezar un poquito antes. Quiero platicarles un poquito acerca de mi niñez. Fíjense que al igual que muchas familias en Oaxaca, desafortunadamente, pues crecí en una familia donde mi papá era alcohólico. Tal vez les suene eso familiar a ustedes. Mi madre sufría violencia, mi papá la golpeaba. Pero llegó el momento en el que ya mi mamá no se dejaba golpear, y entonces entre los dos se peleaban. Yo me acuerdo mucho de una vez que pues nosotros estábamos durmiendo, mis hermanos y yo, cuando empezamos a escuchar los gritos, y de repente había un ropero que tenían mis papás, y la cosa es que rompieron ese ropero de estarse peleando. Era algo muy, muy feo, una infancia muy, muy fea la que me tocó pasar. Por otro lado, pues sí jugué mucho también con mis vecinos y todo eso. Era como, me sentía muy contento el hecho de salir a jugar, perdón, porque el llegar a casa no me gustaba, porque sabíamos que iba a llegar mi papá, iba a llegar alcoholizado a pelear, y no queríamos esa vida. Pero fíjense que cuando yo tenía aproximadamente 9 años, recuerdo que a mi papá le hablaron acerca de Dios. Yo no entendía todavía lo que era el evangelio, no entendía de qué se trataban las cosas de Dios, pero yo vi que mi papá empezó a ir a una iglesia cristiana y él empezó a cambiar. Dejó el alcoholismo, de repente ya trataba bien a mi mamá, a nosotros ya nos trataba mejor, hasta nos abrazaba, nos daba cariño, y para nosotros era raro, ¿no?, ver que estuviera pasando eso con él. Bueno, a partir de ahí, en esa niñez empezamos a ir a la iglesia cristiana. Yo todavía, como les digo, yo no entendía lo que era el evangelio, simplemente iba porque pues me llevaban, ¿verdad? Y precisamente en esa situación nos podemos encontrar muchos de nosotros. Ese era mi caso. En la niñez, cuando fui a la iglesia cristiana, no era un creyente. Simplemente iba porque me llevaban mis papás. Y posteriormente, muchos años después, ya cuando llegó la adolescencia, hermanos, ahí me empezó a gustar mucho el canto. Y me gustaba porque tenía varios de mis hermanos que les gustaba cantar, y ellos iban y se metían a concursos de canto. Y entonces a mí me empezó a llamar la atención, y dije, bueno, yo también quiero concursar. Y empecé y me metí a concursos allá en el Cebetis. Y bueno, empezaba a tener buenos resultados. Pero ¿cómo estaba la cosa? Porque también a veces iba a la iglesia y a veces estaba de este lado. Y desafortunadamente
estando en la música, en la adolescencia, entré a un grupo musical y ahí empecé a tomar alcohol. Desde muy joven, tendría como unos 16, 17 años, y desafortunadamente empecé a alcoholizarme a esa edad. Pero como les decía, un rato iba a la iglesia, otro rato estaba aquí. No era un creyente genuino, no había entendido lo que era el evangelio, no había entendido las cosas de Dios. Y así pasó mi adolescencia, llegó mi juventud a los 18 años más o menos, que fue que vi este casting que estaban promocionando ahí de la Academia Segunda Generación. Me llamó mucho la atención porque yo tenía mis sueños, mis anhelos. Yo decía, yo quiero ser un cantante famoso, decía yo. Yo quiero que la gente me conozca y quiero vivir de cantar. Esos eran mis sueños, era lo que yo tenía en ese tiempo. Y fui a la ciudad de Oaxaca porque ahí fue el casting. Fui, me formé entre tantísima gente que había ahí. Me formé, participé, y para mi gran sorpresa, porque en verdad que había mucha gente que canta, que tiene un talento muy, muy grande, me eligieron a mí, y me llamaron para ir a para venir a la Ciudad de México y formar parte de este proyecto, la Academia Segunda Generación. Ya había yo visto la Academia 1 y entonces me llamaba mucho la atención cómo ya estos jóvenes eran tan conocidos, tan populares, y iban y cantaban y salían por todas partes. Y eso fue lo que sucedió también en parte con nosotros, los que formamos parte de esta academia. Estuvimos ahí encerrados. ¿Algunos vieron la academia? ¿Pueden levantar la academia hace algunos, verdad? Sí. Ya tiene muchos años, todavía lo están pasando, ¿no? Actualmente está el programa otra vez, pero yo les digo, hace ya 21 años. Entonces participé, ahí estuve 4 meses en la televisión. Día y noche nos filmaban ahí en esa casa y todo salía en la tele por medio de un canal de televisión o una compañía de televisión que se llamaba en ese entonces DirecTV. Hace tantos años, ¿no? Y ahí todo el tiempo nos grababan todo lo que hacíamos en la casa, y los conciertos también, que eran cada domingo. Nos presentábamos, cantábamos una canción y había jueces y nos evaluaban cómo cantábamos. Para ese entonces yo ya me había olvidado de que algún día había ido a la congregación, que algún día había ido a la iglesia cristiana. Para mí eso ya no era importante, no era parte de mi vida. En realidad nunca fui un creyente de corazón, un creyente genuino, sino que llegué al programa y empecé a vivir esa experiencia pensando que era lo mejor que me había pasado en la vida. Así como llegué, estuve 4 meses en el programa, salí del programa y empezaron a venir los conciertos. Salíamos a diferentes partes de la República Mexicana, pues recorrimos la mayor parte de los estados de la República Mexicana cantando conciertos. Y bueno, conocí, hermanos, lo que es la fama, el ser famoso, el ser conocidos, el hecho de que queríamos salir mis compañeros y yo a alguna plaza, y era impresionante. En ese momento la gente se nos acercaba, quería una foto con nosotros, un autógrafo. Viví la fama, pero desafortunadamente esto aumentaba mi ego. El hecho de decir, ahora soy famoso, y esto me subía el ego, y ahora ando de un lugar para otro recorriendo la República Mexicana. Esto me aumentaba aún más el ego, y de andar que en los mejores hoteles, que en los mejores restaurantes, eso para mí era lo mejor. Y yo decía, es que en realidad yo me saqué la lotería, esto va a durar para siempre y siempre voy a ser famoso y conocido, voy a vivir de la música. ¿Qué más puedo pedirle a la vida?, decía yo. Pero no todo dura para siempre. Dice la palabra de Dios en Mateo 16:26, dice: ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si perdiere su alma? Luego otro texto dice en Génesis 8:21, dice:
el corazón del hombre se inclina hacia lo malo desde su juventud. Y eso fue lo que estaba pasando conmigo. Porque les decía, yo ya el ego lo tenía muy arriba por todo lo que estaba viviendo. Entonces, juntamente con la fama, pues nos invitaban a mis compañeros y a mí a las fiestas. Y en las fiestas había alcohol. Yo ya me alcoholizaba desde la adolescencia. Entonces ahí aún se incrementó el hecho de alcoholizarme y de empezar a adentrarme en las drogas, de empezar a consumirlas. Y como dice la palabra de Dios, el corazón del hombre se empieza a inclinar hacia lo malo desde su juventud. Y eso fue lo que empezó a pasar conmigo. Como les decía, yo pensé que esa fama, que ese trabajo que tenía iba a durar para siempre. Pero, hermanos, no fue así. Todo empezó a venir en decadencia. Ya no había el trabajo que había antes. La fama empezó a venir para abajo. Empecé a tener falta de dinero, entonces empecé a buscar otras opciones de trabajo porque ya pues tenía que vivir. ¿Y de qué lo hacía? Pues tenía que buscar un trabajo. Por ahí me asocié con un productor musical, me asocié para que se pusiera un estudio de grabación. Ahí estuve trabajando, pero no había lo suficiente para llevar una vida. Entonces me vi envuelto en eso, hermanos, y aquí abro mi corazón, les soy sincero. Yo comencé a hacer cosas ilícitas para ganar dinero, cosas que yo sabía que estaban mal, pero aún así las hacía. Y un día, fíjense cómo empezó a venir esta decadencia, hasta el día que caí en prisión. Me llevaron a prisión. Estuve ahí aproximadamente un mes y algunos días, por las cosas que estaba haciendo mal. Ahora que lo pienso, todo esto era necesario para que este corazón, un corazón de piedra, un corazón que no quería escuchar de Dios, se ablandara. Porque mi papá, él sí siguió en el evangelio, él siguió en las cosas de Dios, y cada que él tenía oportunidad, él me hablaba del evangelio y me decía: oye, mira, conoce de Dios, conoce de Jesús. Y yo no le hacía caso, yo tenía un corazón muy duro, y cada que tenía la oportunidad debatía a mi papá y le empezaba a decir de cosas y filosofías de los hombres, y él siempre me hablaba y respetaba hasta cierto punto. Cuando yo empezaba a pelear, él se quedaba callado y esperaba. Pero yo no quería saber nada de Dios. A mí no me importaba Dios, no lo tenía en mis planes para nada. Pero cuando llegó ese momento de estar en una prisión, encerrado, empezó a entrar en mí una desesperación de querer salir de ahí. Pero ¿por qué me encuentro en este lugar? Yo quiero salir, quiero esta libertad. Y me encontraba ahí. Recuerdo mucho el día que pisé esa prisión, porque el día que llegué a ese lugar, hubo un joven que estaba ahí y se me acercó, y él se acercó con una Biblia. Él la tenía en su mano y me dijo: ¿tú crees en Dios? Obviamente yo no creía en Dios, a mí no me interesaba Dios, pero lo vi ahí y luego se veía malo. Dije: no me vaya a pegar este muchacho. Y dije: no, sí creo en Dios. Le dije: no, yo sí creo en Dios. Y entonces él tomó su Biblia y me la dio. Me dijo: conócelo, me dijo. Hasta ese momento, hermanos, les soy bien sincero, hasta ese momento empecé a leer la palabra de Dios. Tenía tiempo de sobra, ¿verdad?, para poder adentrarme en la palabra y empezar a descubrir quién era ese Dios del que tanto me hablaba mi papá y que yo tantas veces rechacé. Empecé a leerlo y empecé a descubrir cosas maravillosas que Dios ha hecho a lo largo de la historia. También tuve muchas dudas y también le preguntaba muchas cosas a este hermano. Y en fin, yo creo honestamente que el Señor fue el que me ayudó para salir de esa prisión. Yo me arrepentí de lo ilícito que estaba cometiendo en ese momento. Y
y cuando de repente ahí los abogados dijeron, no, pues ya se resolvió tu caso, puedes salir. Y caray, yo me quedé asombrado porque yo le pedía una señal a Dios de que si Él existía, que quisiera verlo, ¿no? Obviamente yo sabía las cosas malas que había hecho y por eso estuve ese tiempo ahí, pero Dios me dio la oportunidad de salir. Viví muchas cosas, hermanos, que habrá tiempo después, pero hoy me quiero centrar en algo importante. Entonces regresé a la ciudad de Oaxaca y empecé a congregarme en una iglesia. Yo sabía que ya Dios existía. Yo sabía que Él me estaba ayudando y tenía yo en mi corazón el deseo de buscarle más. Entonces me empecé a congregar, pero aún no era creyente, aún no entendía el evangelio. Yo sé que muchos de ustedes que están aquí ya han creído en su corazón, son creyentes genuinos, pero tal vez esté alguien aquí que diga, no, yo aún no he creído en ese Dios, aún no le he entregado mi vida. O algunos de los jóvenes que nos acompañan esta vez digan, no, pues yo aún no he creído en Dios. Esta mañana, hermanos, el tema se va a centrar, hermanos, en que yo quiero compartirles esa gran noticia, esa buena noticia, esa maravillosa noticia que a mí me dieron y que hizo que mi vida diera un giro, que hizo que mi vida se transformara por completo, que mi vida cambiara para siempre. Yo es lo que les quiero compartir esta mañana. Pero antes, hermanos, de compartir estas buenas noticias, también quisiera que ustedes sepan que hay algunas malas noticias y que nosotros tenemos que conocer. Fíjense que cuando ya llegué a la ciudad me regresé para Oaxaca, me regresé a Tlaxiaco. Entonces ahí en esa congregación donde les dije que yo llegué, pero aún no era creyente, yo solamente era un asistente más de la congregación, un simpatizante, porque ya empezaba yo a tener ese deseo de buscar a Dios, pero solamente era un simpatizante y me congregaba, iba a las reuniones. Ahí conocí a un misionero, a Mauri. Hoy en día es mi amigo también y tenemos comunicación con él. Ahí estaba Mauri y entonces lo conocí y él me dijo, oye Freddy, yo te quiero invitar a que vayamos a predicar. Vamos al parque, me decía, vamos a predicar el evangelio. Pero yo decía, pero yo qué les voy a decir, yo apenas estaba entendiendo lo que era el evangelio, ¿no? Pero el caso es que yo iba con él, iba al parque y yo observaba cómo él predicaba y de repente ahí en las calles también se paraba y predicaba a las personas. El caso que una vez, en una ocasión, lo invitamos a la casa a tomar café. Él llegó, pero para esto mi papá había invitado a una amiga de ellos, una amiga de mis papás. La invitaron esa noche a tomar café también. El caso es que ahí estábamos todos reunidos y entonces Mauri empezó a platicar y empezó a hablar acerca de esto que impactó mi vida, hermanos. Yo quiero que en esta parte nos centremos. Ya les platiqué un poquito de lo que viví ahí en la academia y las cosas malas que pasé, algunas que otras cosas buenas, pero esta mañana me quiero centrar en estas preguntas, porque ya una vez que empezamos a platicar, Mauri le hizo una pregunta a esta mujer. Ella se llama Estela y le dijo, Estela, si tú mueres, ¿tú tienes la seguridad de que vas a ir al cielo? Y entonces de inmediato esa pregunta resonó en mi corazón. Él estaba predicando a otra persona, pero yo, eso empezó a resonar. Dije, caray, yo no tengo esa seguridad de que si hoy muero voy a ir al cielo. No lo sé, no estoy seguro. Y entonces Estela respondió, dijo, yo sí, un poco titubeante, dije, pero yo creo que sí voy a ir al cielo, dijo. Y entonces la pregunta es, bueno, ¿por qué estás segura de que sí vas a ir al cielo? Y entonces Estela respondió y dijo,
pues yo voy a ir al cielo porque pues no soy tan mala persona. Yo me considero buena persona. Allá donde trabajo, yo soy maestra, dijo ella. Yo les ayudo a mis alumnos, incluso a algunos que no llevan de comer, yo les doy, trato de hacer buenas obras. El caso es que sí, yo estoy seguro de que si llego a morir, voy a ir al cielo con Dios. Pero esa pregunta, hermanos, empezó a traer incomodidad en mi ser. Y yo decía dentro de mí, yo no estoy seguro. Yo no estoy seguro de que si muero eso va a pasar. Y entonces Mauri le hizo la siguiente pregunta y le dijo, vamos a hacer un pequeño ejercicio, les dijo. Vamos a hacer un pequeño ejercicio para ver cómo estás realmente delante de Dios. Hermanos, ustedes conocen los mandamientos de Dios, ¿va? ¿Me podrían decir algunos? No matarás, honrarás a tu padre y a tu madre, no robarás, amarás al Señor tu Dios también. Luego dice también no dirás falso testimonio. Exactamente. Todos esos mandamientos, ¿verdad? Entonces, lo que hizo Mario fue empezar a hacerle algunas preguntas a Estela, pero miren, yo estaba ahí calladito y escuchando y decía, caray, pero esto que está diciendo, esto me está llegando a mí, esto que él está hablando es para mí, decía yo. Y entonces le hizo la siguiente pregunta y le dijo, bueno, tú conoces los mandamientos, entonces a ver, vamos a empezar. Le dijo, ¿tú alguna vez has robado? Y Estela le decía, no, yo no he robado. Yo no. Decía, no, y luego a veces nos vamos a lo grande, no he robado, no, yo nunca he ido a un banco a robar. No, nos vamos a esos extremos. Pero a veces, pues pediste prestado y ya no pagaste, ¿no? Es tomar algo de otra persona y retenerlo contigo de una manera injusta. Eso es robar. Y ella decía, no, yo no creo que no, decía ella. O incluso a veces hasta nada más con pedir prestado algo, algún objeto y lo tienes en tu casa, no lo ha regresado, pues ya regrésalo, ¿no? Entonces este es el mandamiento. Pero yo escuchaba y yo decía, y yo en mi caso, yo creo sinceramente, y así fue que el Espíritu de Dios empezó a traer a mi mente esos recuerdos de cuando yo había robado. Yo me acuerdo muy bien que y era niño, tenía como 9, 10 años, y yo me acuerdo que iba a una tiendita y ya tenía yo la forma de cómo engañar al que vendía, ¿no? Porque yo sabía que vendía puros dulces. Entonces yo llegaba, oiga, y tiene tal cosa, pero él se metía y decía, voy a ver si tengo, y se metía. Entonces cuando él se metía, yo agarraba mi mochila y metía los dulces y ya me iba a la escuela. Pero el Señor empezó a traer todos esos recuerdos y dije, caray, no, pero si yo lo he hecho. Y luego he tomado prestado esto de esta persona, no lo he regresado. El Espíritu de Dios empezó a traer convicción a mí de haber cometido esos pecados. Bueno, otro de los mandamientos, por ejemplo, dice, no cometerás adulterio, dice. Y bueno, esta pregunta, ¿has cometido alguna vez adulterio? Y de inmediato nos vamos y decimos, no, yo he sido fiel a mi esposa. No he tenido relaciones con otra pareja. Pero yo quiero decirles que cuando Jesús vino a la tierra, Él se encargó de explicar estos mandamientos. Y ustedes pueden encontrar esos textos donde dice Jesús, si alguno de ustedes mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Entonces no solamente es la cuestión de realizar el acto, sino de las intenciones del corazón. Y Dios es el único que conoce
hermanos, el único que conoce todo nuestro ser, hasta lo más profundo de nuestros pensamientos, Él sí los conoce. A Él no lo podemos engañar. A Él no lo podemos engañar. Y una vez más resonaba en mi corazón, tantos pecados venían a mi mente que había cometido delante de Dios, y yo cada vez me sentía más mal. Otro de los mandamientos dice: no matarás. De igual manera le preguntaban a Estela, le decía: ¿tú has matado a alguien? No, pues ella decía no. Y de igual manera nos vamos al hecho de cometer homicidio. Pero también Jesús dice: ustedes ya han escuchado ese mandamiento que dice: no matarás, pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que le diga fato a su hermano quedará expuesto al lago de fuego. Una vez más va el Señor al interior de nuestro corazón, ahí donde nacen todos esos pensamientos de rencor, de ira, de resentimiento, que muchas veces llevan a cometer el acto en sí de ir y de asesinar a una persona. Pero mientras tú los estás teniendo en tu corazón, eso también Dios lo mira como eso, como algo malo delante de Él, como un pecado. Ahora, otro de las preguntas que le hizo Mauri a Estela, le dijo: ¿y tú has honrado a tus padres? Yo definitivamente ya hasta me estaba olvidando de lo que ella respondía, porque yo respondía a esas preguntas y decía: ¿tú has honrado a tu padre y a tu madre? Híjole, este era uno de los mandamientos que más me dolía el corazón, porque yo hice llorar tantísimas veces a mi madre siendo desobediente, llegando borracho a la casa, trayendo tristeza a su vida, y muchas veces yo fui ocasión de que ella se sintiera mal de salud, y era uno de las cosas que me pegaba a mí mi corazón. Y les decía: estamos viendo estos, haciendo como un análisis, si de verdad somos buenas personas como para que si yo muero puedo ir delante de la presencia de Dios y decir: bueno, Señor, dame entrada al cielo. Y realmente, si tú eres sincero contigo mismo, te vas a dar cuenta que no. Así como yo ese momento me di cuenta, dije: no, realmente no paso ninguna de estas preguntas. Ahora, hermanos, porque sinceramente no nos gusta pensar en la muerte, ¿verdad? No nos gusta, pensamos que eso no va a suceder. No vivimos pensando en eso constantemente. Pero sin embargo, hermanos, nadie de nosotros, de los que estamos aquí, tenemos la garantía de que vamos a llegar para Navidad, ¿o sí? De todos los que estamos aquí, alguien nació y dijo: bueno, voy a comprar tantos años de vida. Nadie de nosotros, nadie lo puede decir. Estamos a expensas de la voluntad de Dios. Pero precisamente yo creo que Dios, en su infinita misericordia y bondad, permite que estemos aquí y que hayan venido personas por primera vez, y algunos que aún no han creído con todo su corazón, hoy tengan la oportunidad de acercarse a Dios. Primero les decía, tenemos que ver las malas noticias, y las malas noticias son esas: que hemos pecado delante de Dios. Ahora, voy recordando un poco de Estela, y ella casi decía que no había cometido pecados, ¿no? Decía: no, pues sí, no he robado, yo sí he honrado a mis padres, y como que iba calificando bien. Pero dice en la Biblia que si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y que la verdad no está en nosotros, dice su palabra. Entonces, realmente primero tenemos que escuchar estas noticias, que le hemos fallado a Dios, que hemos pecado delante de Dios. Ahora, una de las últimas preguntas que le hizo Mauri fue: bueno, entonces tú dices que has aprobado todos esos mandamientos, pero ¿qué me dirás del mandamiento que dice: no dirás falso testimonio? Es decir, no mentirás. ¿Qué me dices de eso? No, pues ella sí dice: no, pues ahí sí he mentido algunas veces, dijo ella. Pero cuando yo me analizaba, yo decía: he mentido durante toda mi vida. He dicho muchas mentiras, y para reforzar esa mentira he tenido que decir más mentiras, y aparte debo tener buena memoria, ¿no?
Debo tener muy buena memoria para ir respaldando la mentira que ya dije. Y entonces una vez más, no pasé esta pregunta tampoco. Y entonces me acuerdo mucho porque Mauri le dijo: bueno, tú dices que has cumplido algunos de los otros mandamientos, pero este no. ¿Qué crees que dice Santiago 2:10? Que si decimos que hemos cumplido toda la ley, es decir, todos los mandamientos de Dios, pero si fallamos en uno solo, dice su palabra, es como si quebrantáramos todos los mandamientos de Dios. Y hermanos, yo les decía, tenemos que saber esto, porque dice la palabra de Dios que está establecido de que el hombre muera una sola vez, y después de esto va a venir un juicio donde todos vamos a estar delante de Dios y vamos a rendir cuentas de todo lo bueno que hicimos y también de todo lo malo. Dios tiene ese registro. Dios lo tiene ahí. Como hoy en día nos sorprendemos de la capacidad que tiene una computadora para almacenar información, pero es muchísima información. Ustedes no sé si han visto esas oficinas que tiene Google, ¿no? Tiene un edificio entero donde está almacenada la información de muchísimos de nosotros. Bueno, más bien yo creo que de muchos, sí, en realidad. Son muy pocos los que no usan el internet. De la gran mayoría ellos tienen almacenado ahí todo lo que hacemos, todas las búsquedas que hacemos, ahí están. Pero Dios tiene toda la información que está dentro de nuestro corazón. Él sí conoce lo más profundo de nuestro ser. Y tal vez podamos comportarnos de una manera delante de la gente, pero tal vez el orgullo, tal vez pienses que no se nota, pero está en tu corazón, o el resentimiento hacia una persona, tal vez con una máscara de una buena cara, pero hay un resentimiento en tu corazón, o hay un enojo hacia cierta persona y todavía quieres disfrazarlo. Pero Dios sí tiene esos registros de todo aquello que no le agrada a Dios y que desafortunadamente dice su palabra que la paga del pecado es la muerte. Sinceramente, hermanos, yo no había escuchado esas malas noticias antes. La mayoría de las veces que me predicaban, que me compartían el evangelio, casi siempre todos me decían: mira, Dios te ama, Dios quiere que vengas a Él, ven, acércate con nosotros, con los hermanos en la iglesia. Pero yo no entendía, algo no me cuadraba. ¿Y saben qué? Faltaba que me dieran toda esta información de saber cómo estaba yo delante de Dios. Porque entonces vino la pregunta y le dijo: entonces, ¿qué, Estela? ¿Eres culpable o inocente? Y ella decía: no, pues de lo que me has dicho, pues entonces no soy inocente, yo creo que soy culpable. Lo bueno, no me estaba preguntando a mí él, le estaba preguntando a esta persona, pero yo dentro de mi corazón yo decía: es que no, yo no merezco, en realidad yo no soy inocente, yo soy culpable de tantas cosas malas que he hecho delante de Dios. Y ya les hablé un poco del alcoholismo, de las drogas, de estar completamente alejado de Dios. Y entonces le decía Mauri a Estela: entonces, ¿qué, Estela? ¿Castigo o premio? Le decía. No, pues de lo que tú estás diciendo, entonces, pues castigo. Fíjense, hermanos, que todos vamos caminando hacia una condenación eterna. Dice la palabra de Dios que nadie busca de Dios, o algunos ahí medio que quieren saber de Dios, pero a veces nada más lo que nos conviene, o nada más buscamos las bendiciones de Dios. Yo quiero salud, quiero un milagro en mi vida, y buscamos esas bendiciones, pero en sí no buscamos a Dios para tener una relación con Él, una comunión con Él.
Y dice su palabra que todos vamos caminando hacia una condenación eterna. Y esto es importante porque tiene que ver con tu eternidad. ¿Dónde vas a pasar tu eternidad? Yo en ese momento, les soy bien sincero, me sentía acorralado porque decía, bueno, y entonces ¿qué debo hacer? Porque realmente yo no merezco estar en la presencia de Dios, yo no merezco entrar al cielo, entonces ¿qué voy a hacer? Y esa fue la pregunta que hizo Mauri después. Entonces, Estela, ¿qué vas a hacer? Si dices que vas a que no eres inocente, que al contrario eres culpable y que mereces un castigo, entonces ¿qué vas a hacer para ganar el cielo? Y entonces Estela le dijo, no, pues voy a intentar ser mejor persona cada día, dijo. Y muchas veces lo intentamos, pero a veces volvemos a fallar y volvemos a caer en los mismos errores. Y ella dijo, no, entonces voy a comenzar a hacer más obras. Si antes ayudaba a 2, 3 niños, ahora voy a ayudar a 10. Voy a darles de mi sueldo, voy a comprarles comida, quiero hacer buenas obras. Pero la palabra de Dios dice, no por obras, para que nadie se gloríe. Es decir, tú y yo no podemos, por nuestros propios méritos, no podemos entrar a la eternidad con nuestro Dios. Y esas son algunas malas noticias que nos llevan a la condenación. Dice su palabra que es el infierno, un lugar terrible. Yo creo que de las cosas más terribles es que vamos a estar completamente separados de Dios. La Biblia habla muy fuerte acerca del infierno, incluso habla mucho más del infierno que de las cosas que vamos a ver en el cielo. Un lugar de tormento, fuego que nunca se apaga, donde el gusano nunca muere, cosas terribles. Y nosotros ahí vamos, en esa dirección. Los que no hemos creído en Dios, vamos caminando. La Biblia lo dice claramente, pero ¿saben qué? Dios sabía la condición del hombre. Dios sabía que para nosotros el buscarle iba a ser difícil. Ese pecado nos separó desde el principio de Adán y Eva. Esa desobediencia nos separaron de Dios. Pero Dios puso la solución. Y aquí es donde viene esa buena noticia de la que yo les quiero hablar esa mañana. Esa buena noticia que les decía, ahora sí todo me resulta, todo encaja, porque me estoy dando cuenta que delante de Dios he fallado, que estoy acorralado, que merezco un castigo, que voy a la condenación. Y urgentemente necesito que alguien me salve, porque yo no puedo. Con urgencia necesito que alguien me salve. Y entonces aquí es donde viene nuestro Dios, ese Dios de justicia, porque también un día nos va a juzgar, pero ese Dios de amor que puso la solución, hermanos. Algunos de ustedes ya la conocen, otros nos dimos cuenta hasta ese momento cuando estaba predicando Mauri. Tal vez para ustedes que ya han asistido solamente y ahora dicen, ahora entiendo por qué necesito un Salvador. Y es Jesucristo. Dios diseñó ese plan perfecto para que Jesús viniera a este mundo, para que Jesús fuera a esa cruz. Y dice que si nosotros creemos en Él, si ponemos nuestra confianza en Él, si nos arrepentimos de nuestro mal camino, dice su palabra que Él en esa cruz está llevando nuestros pecados, nuestras culpas. Y la promesa de Él es que nos va a dar la salvación. Él se interpuso, nosotros venimos caminando y Él se interpuso y dijo, no vayas a esa condenación. Mira, yo diseñé ese plan, envié a mi hijo Jesús. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Es arrepentirte de tu mal camino,
arrepentirte de tu mal camino y decirle humildemente al Señor: yo te he fallado, Dios, pero yo creo que tú viniste, o yo creo, Dios, que tú enviaste a tu Hijo y que en esa cruz llevaste mis pecados. Esta es la noticia que vino a cambiar mi vida. Yo había estado orando a Dios unos días antes. Estaba viendo un programa de televisión y vi a un pastor que estaba predicando, y el pastor estaba hablando acerca de Jesús. Estaba hablando que Él era el Salvador. Les decía, yo no entendía todavía el evangelio hasta ese momento, esa noche donde Mauri estaba predicando a otra persona. Yo no había entendido el evangelio. Pero días antes, como les dije, cuando estaba viendo ese programa de televisión, yo le decía: Señor, Dios, pues yo he visto que tú existes, yo lo he visto en mi vida, pero este pastor está hablando de salvación. Yo le decía: sálvame, sálvame, Señor. Aún no entendía bien el evangelio. Yo le decía: sálvame. Y cuando Mauri predicó, en ese momento que él terminó esa plática, yo me quedé pensando. Recuerdo mucho que me fui a mi cuarto. Yo estaba viviendo con mis papás en ese entonces. Mi cabeza pensaba y pensaba y decía: eres tú, Jesús, eres tú el que me está dando la oportunidad de comenzar de nuevo. Es como si Dios me dijera a mí: vamos a comenzar de cero, Freddy. Ya no importa el pasado, ya no importa, yo voy a olvidar todas aquellas cosas malas que hiciste. Ese archivo lo mandamos a la papelera y lo eliminamos para siempre. Vamos a comenzar una nueva historia. ¿Qué te parece, Freddy? Vamos a comenzar una nueva historia. Vamos a caminar juntos. Yo estaba pensativo ahí en la cama, y conforme pasaban los días, yo sentía cada vez y dije: Señor, tú ya me salvaste. Tú ya me salvaste ese día que te dije: Señor, yo me arrepiento de todo lo malo que he hecho delante de ti. Vamos a comenzar. Y comenzamos una nueva historia, hermanos. Esa ha sido la mejor noticia que he recibido en toda mi vida. Hace rato les dije que parecía que la academia era lo mejor que me había pasado. Pues no, nada que ver. Nada que ver. El Señor me estaba prometiendo, porque dice su palabra: los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. Pero a los que creen en su nombre, dice su palabra, les dio el poder de ser hechos hijos de Dios. Antes de eso no. Antes de eso pudiéramos ser creación de Dios, pero no sus hijos. Hijos hasta el día que tú le dices: yo creo en ti, Dios, yo creo que existes, yo creo que enviaste a tu Hijo Jesús a morir por mí en esa cruz, yo creo en ese sacrificio, yo creo que Él se puso ahí por mí, y ahora te entrego mi vida y usa mi vida. ¿Qué les parece si nos ponemos de pie?
Hermanos, como yo les decía, yo fui un asistente más de la iglesia un tiempo. No un creyente verdadero, un creyente genuino. No sé si alguno de ustedes esté pasando por eso que yo pasé. O tal vez las personitas que hoy vinieron, las personas que nos visitan hoy, tal vez habían escuchado de Dios un poco, tal vez. Pero quiero decirles que hoy Dios nos da la oportunidad de salvación. Quiero decirles que hoy es el día de salvación. No esperes a mañana. No sabes que va a venir el día de mañana. No lo sabes. Pero hoy Dios te está dando la oportunidad y te dice: no vayas para allá, no sigas en el camino de condenación, no sigas pecando, no sigas mintiendo, no sigas robando, no sigas en adulterio, no sigas en fornicación, no sigas mintiendo, no sigas en ese camino. El Señor hoy nos dice: hoy puedes arrepentirte de ese camino, puedes pedir perdón, y su palabra dice que el Señor nos va a perdonar y va a limpiarnos de todo pecado, y vamos a iniciar una nueva historia de la mano de nuestro Señor Jesús. Y no solamente eso, el Señor nos promete vida eterna. Así que el día que tú mueras, ya no va a importar el día que tú mueras, porque tienes la seguridad, si entregas tu vida a Cristo, de que vas a ir con Él y que vas a estar con Él toda la eternidad. Yo les invito a que inclinen sus rostros. Quiero hacer una invitación. Quiero hacer esta invitación. Yo sé que si el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo está tocando tu corazón, ¿saben cómo es? Así se siente. Dios trae esa convicción en el corazón y dices: Señor, yo te he fallado, sinceramente, aquí está. Si el Señor te está tocando tu corazón en esta hora, yo te invito a que pases aquí a este lugar y que le digas a Dios: yo quiero entregar mi vida para ti. O si has estado aquí en este lugar solamente como un asistente más, que no has entregado tu vida delante de Dios, yo te invito también para que vengas y esta mañana puedes entregar tu vida a Jesús. Él es el único que transforma las vidas. ¿Habrá alguien más que quiera entregar su vida a Cristo? ¿Habrá alguien más que dice: yo ya no quiero esta vida, ya no quiero seguir esta vida que estoy viviendo, yo quiero comenzar una nueva historia contigo, Señor? Es de valientes, dice su palabra, que el reino de Dios es para valientes, aquellos que están dispuestos a dejar esa vida pasada y comenzar. Además, el Señor te perdona, y no solo te perdona, el Señor te ofrece vida eterna en Cristo Jesús. O también habrá alguien que quiera reconciliarse con Dios, que este último tiempo ha estado batallando y ha fallado en varias cosas, pero el Señor te dice: ven.